presencia aquí. Hoy tenemos la suerte de tener a un gran poeta con su editor y tenemos dos músicos a falta de uno. Muchísimas gracias y vamos a ello, porque tenemos mucho que hacer. Vamos a empezar con Carlos Urosa. A estos señores y señoras, ¿qué es lo que has tocado? He tocado un estudio de Fernando Sor, que era un músico del siglo XVIII, que bueno, que fue un poco el precursor de la guitarra, junto con algún italiano como Mario Giuliani, luego a lo mejor tocó algo de él también, y bueno, hizo muchos estudios y muchas obras, y está muy bien considerado dentro de la guitarra. Muy bien, Carlos. Bueno, hace ya muchos años conocí a José María Herranz en el Círculo de Bellas Artes, del cual somos, en la cultura del Círculo de Bellas Artes somos compañeros desde hace muchos años, y yo siempre le he tenido a Carlos como, a José María, como un poeta que trabaja muy bien la poesía, y bueno, pues para mí es un honor, es una suerte, es una, como diría alguien, es una bendición el que estés aquí. Así que vamos a aprovechar porque sabemos que tienes un libro nuevo que se llama Alquimia. Curiosamente, Antonio Gamoneda, que es uno de mis ídolos, tiene un libro que se llama Escritura y Alquimia y lo presentó hace unos años en el Círculo de Bellas Artes precisamente. Y entonces cuando tú has escrito este libro, Alquimia, pues me ha recordado aquello y me da la sensación de que a lo mejor tú también tienes algo de gran poeta como Gamoneda. Bueno, eso lo sé yo seguro, que tienes mucho de la poeta, pero a lo mejor tienes alguna influencia o alguna cosa que pueda relacionarse con la moneda. ¿Lo lees? ¿Lo conoces bien? Bueno, la moneda lo vi muchísimo y desde que me dieron el Premio Nacional de Poesía pues un poco lo descubrí porque antes no lo había leído, pero sí que encontré paralelismos en su poesía con la mía, ciertamente. Ciertamente, claramente, es como José Ángel Valente, un autor muy del interior, una poesía, digamos, interiorista, de lo, digamos, espiritual, aunque él se considera, yo creo que no se considera muy creyente en temas más allá de referentes al espíritu, pero sí que está tocado por la auténtica voz interior de la poesía. Y bueno, los paisajes que él describe, del frío, de la soledad, son muy parecidos a los míos, en los que hablo mucho del desierto. Me encuentro muy cómodo en la lectura. Hoy José María traía dos presentadores, pero traía a María Antonia Ortega, que no ha podido venir. María Antonia Ortega me ha llamado hace una hora y media y tiene un gripazo de campeonato, no podía venir la pobre mujer, pero me ha dicho que le daba mucha rabia porque me había preparado un escrito que me lo ha enviado fotocopiado, escaneado por correo electrónico y me ha pedido que lo leyera aquí. Vale, muy bien. Su presentación porque lo escribió el 4 de enero, según veo aquí. Sí, también tenemos a Vinicio, que es el Antonio Vinicio, que es el editor. Él es de la familia de Huerga y Fierro. Huerga y Fierro es una de las editoriales más importantes de España de poesía, dedicada a la poesía. Huerga y Fierro es un referente
como editorial, y él ha creado una nueva editorial que se llama Los Libros del Mississippi, del cual ya se editaron varios números, muchos números. Ahí están, por ejemplo, que yo recuerde, Ezequías Blanco, Rafael Puertas, así, Luis Alberto de Cuenca. También, pues entonces ellos son los protagonistas. José María, adelante. Bueno, sí, brevemente, ¿no? Gracias a todos y a todas por venir. Bueno, como ha dicho Evaristo, muchísimas gracias, lo primero, Evaristo, por tu acogida, por la tertulia y por la asistencia a todos vosotros, también a Antonio, tocayo, por coordinar el sonido y la imagen. No sé si mira, o sea, precisamente se lo veo por ahí. Qué guapo soy, ¿no? Esa cara que tengo de preocupación. Bueno, como ha dicho Evaristo, pues sí, la editorial la fundé en 2018, recogiendo el testigo de años atrás que tenía precisamente José María con otro sello que se llamaba Poeta, se me oye bien, ¿no? Sí, sí. Se llamaba Poeta de Cabra. Bueno, me cedió lo que es el soporte, la base de ese sello editorial, y simplemente pues le cambié el nombre a Los Libros del Mississippi y seguimos con entre los poetas que ha nombrado Evaristo. Me gustaría también añadir evidentemente a José María Herranz, que hoy le tenemos aquí. Ha publicado 3 libros en la editorial. El tercero precisamente es el que nos reúne aquí, Alquimia. Es el colofón, ¿no? La guinda a la trilogía de libros que ha publicado, y que espero que sean más, de José María en la editorial. Y por resumir, es la poesía de José María como limpia y elegante. No voy a decir clara, es clara también, pero siempre tiene ese toque místico, ese toque personal y vanguardista de José María, que a veces te deja ahí con una especie de final para que cada uno saque su propia conclusión. Así que, como digo, Alquimia no va a ser menos, y espero que disfrutéis no solamente de José María, sino de la lectura del libro. Muchísimas gracias a todos. Explícanos un poco quién es. María Antonia Ortega es una grandísima poeta a la que admiro. Creo que es una de las voces más punteras de lo que podríamos llamar poesía mística o interior de la actualidad, bueno, desde los años 80 o 90. Y quedé muy impactado por su obra desde la primera vez que la escuché recitar, precisamente en Huelga y Fierro, creo. Y bueno, sentí que nuestras líneas iban bastante paralelas. Entonces, cuando decidí publicar el libro, me atreví a pedirle por favor si me podía escribir el prólogo, cosa que hizo, que accedió, y de lo cual me enorgullezco. Vamos a leer el texto que ha escrito Es Proceso. Esta es la tercera vez que se hace una lectura en público del libro Alquimia de José María Herranz. Prefiero referirme más que a presentación o representación a lectura y acto de homenaje al lector. El lector es uno de los pocos protagonistas de la vida literaria y de la literatura que todavía no han sido expulsados del paraíso ni perdido su inocencia. Todavía no se han elaborado las listas de los 10 mejores lectores del año. Es decir, que para ser considerado un buen lector basta con la aprobación íntima y no depende del reconocimiento social. Digamos que el lector no depende de la opinión de los demás. En el caso de los escritores auténticos, es habitual que a lo largo de su trayectoria unas veces escojan el desierto y otros la montaña. Como el camino de esta es empinado hasta que se corona la cumbre, es lo normal que el camino sea más lento y pausado. Y así me parece que lo es el de José María Herranz. Recuperar el sentido del mito y del rito para restaurar el tiempo originario. Recupera el sentido del mito y del rito para restaurar el tiempo originario, y va remontando el curso de la corriente para llegar y regresar a la fuente. Hay un germinalismo en su obra. La alquimia consiste en alcanzar la incandescencia dentro del fuego, pero es lo mismo que encontrar la eternidad dentro del tiempo.
Esa incandescencia es lo contrario a la incineración. El amor es lo que en este libro lo convierte todo en incombustible. Y es comprensible que los seres humanos sintamos satisfacción por todos los avances que hemos conseguido desde que íbamos cubiertos por las pieles de los animales, y la duración de nuestras vidas en aquellas condiciones no podían rebasar la de un perro o un caballo. Poder vivir más allá de los 30 años, alcanzar los 100, ya es haber conseguido mucha incandescencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta los grandes errores que continúan cometiendo y seguimos, y según seguimos las tendencias de la vida social que parecen equivocadas, el progreso no ha corrido parejo a la evolución espiritual, la que a veces se ha visto frenada. Los siglos XVIII, XIX y XX fueron más espirituales que el actual. Y sin la presencia del espíritu no se podrá transfigurar el mundo. Y la transfiguración del mundo es lo que se propone alquimia, porque no es lo mismo cambio que transfiguración. María Antonia Ortega. Creo que refleja perfectamente. Bueno, vamos a hablar del proceso de la escritura con este poema. Escribo con mi cuerpo el libro de las mutaciones, tatuajes indelebles, invisibles, como recuerdos, como música dormida, como padres en hijos convertidos, como vagabundos solitarios cuyos caminos se cruzaron en el pasado y ahora convergen. Escribo con mi vida la caligrafía de los 1000 seres que fui un solo instante, conformando una falsa identidad bellísima, plena en sentimientos, ideas, pilares dúctiles, castillos maleables, felicidad, sufrimiento, borrándose y confundiéndose, lenta, majestuosamente, en los laberintos de la memoria. Escribo con mano ajena el discurso embriagador, la fragancia de la cópula, el viento solar e imaginario, verificado en mi destino, en el tuyo, en la libertad de otros mundos a los que tuve acceso y de los que escapé. Escribo al dictado de la voz del arquitecto, de la vid y la serpiente, de todo nombre cierto cuya realidad me posee, me desborda y es poseída por mí. No soy nadie, sin embargo, soy el eco de la voz, la imagen del reflejo, el sonido de la palabra, el ascua del fuego, el recuerdo de un parto, el amor de una juventud, el camino borrado, el árbol en la encrucijada que cobija y la sombra cuyo fruto he de comer. Y soy la eternidad en la escritura ciega, en el lenguaje inventado por los dioses, a través de mí, a tu través, a través de los dos en el espejo. Voy a decirles una cosa. Yo también escribo poesía y también escribo prosa, y he de confesar que no he llegado a gran cosa en la poesía, esa es la verdad, pero gracias a la poesía yo he conocido a gente maravillosa, como por ejemplo ustedes, José María, Antonio y a Carlos Rosa. Muchas gracias.
hablar de Luis Mateo Díez. Luis Mateo Díez nació en Villablino en el año 1942, tiene 81 años. Le dimos, cuando cumplió 80 años, estuvo en la Arena Fortún y le dimos ahí su homenaje. Y bueno, yo le dije, hola, don Luis Mateo Díez, yo estuve estudiando en Villablino y me gusta mucho su obra. Y me dijo, ah, bueno, pues muy bien. Y bueno, ya había hablado con él otra vez y había dicho, oiga, que mire usted, que yo estuve en Villablino estudiando 7 años. Y dice, pues muy bien. Y me jodió, o sea, que no hubo más. No hubo una amistad que yo quería. Porque tú has nacido en Villablino, donde yo estuve 7 años. Nació el 21 de septiembre de 1942 y tiene ya 81 años. Villablino es un pueblo, era un pueblo minero, ahora ya casi ya no quedan minas, pero en aquella época era un pueblo minero de las montañas. Habéis visto el pueblo de Villablino, todo lleno de montañas. Yo era de un pueblo, yo soy de un pueblo castellano, llano, y con 12 años me meten en un pueblo lleno de montañas. Y digo, ay Dios mío, esto... Bueno, él nació allí porque su padre era el secretario del ayuntamiento. Y con 12 años, Luis Mateo, la familia se fueron a vivir a León. Y en León, bueno, estuvo estudiando y tal, y fue uno de los fundadores de una de las revistas de poesía más importantes que ha habido en España. En España ha habido muchas revistas importantes, pero curiosamente una de las más importantes fue Espadaña. Espadaña fue una revista que se publicó en el año 1950, a ver, desde el año 44 al 51, fue fundada por Antonio González de Lama, por Eugenio García de Lora y Victoriano Cremer. Esta revista estuvo relacionada con la Fundación Sierra Pambley. Bien, la revista Claraboya se fundó en el año 1963 y duró hasta el año 1968. Fue fundada por Agustín Delgado, Antonio Llamas, Ángel Fierro y Luis Mateo Díez. Luis Mateo fue uno de los fundadores. Y Luis Mateo también es uno de los participantes en el Filandón. Nosotros hablamos mucho del Filandón porque nosotros tenemos un Filandón que precisamente el día 25 de enero hablaremos de Luis Mateo Díez y de más Filandón. Porque Luis Mateo en su pueblo original de Villablino, allí estuvo disputando y viviendo, compartiendo muchos filandones, porque era la tradición de aquella época. Porque antes, cuando no había otra cosa nada más que la nieve, había nevadas, en Villablino había nevadas de 1,5 metros. Y bueno, se caracteriza Luis Mateo Díez por haber sido creador de uno de los territorios literarios más famosos y más importantes. ¿Qué es un territorio literario? Pues los territorios literarios más famosos han sido, bueno, él creó Celama, que es un territorio literario creado por Luis Mateo Díez. Juan Benet, el marido de Blanca Redeu, porque el círculo es el círculo, siempre hay un círculo. Juan Benet fue creador de un territorio literario que se llama Región. Juan Benet fue el ingeniero que hizo el pantano del río Porma, que curiosamente es el pantano que riega el páramo leonés, que es donde está ubicada teóricamente la comarca de Comala, que es inventada pero que tiene geográficamente las mismas características que el páramo. Comala, de Juan Rulfo, Santa María de Juan Carlos Onetti, Macondo, de Gabriel García Márquez, Mágina, de Antonio Muñoz Molina. Aquí tenemos una compañera, tengo una amiga que se llama Socorro Mármol, que ha inventado, ha creado, ha potenciado en su zona de nacimiento, que es Sierra Mágina, un territorio literario que se llama Sierra Mágina como territorio literario. Sierra Mágina tiene un monte que está, Socorro habla siempre de él, el monte de Sierra Mágina. Antonio Muñoz Molina tiene un territorio literario que es solamente una ciudad, que es Mágina. Y luego uno de los famosos es un nombre terriblemente difícil de decir, que se llama
Jonathan de William Faulkner. Eso te... Todo. Y este libro me propuse leerlo porque habla de mi tierra, habla de Comala. Y Comala es un territorio donde se habla de la labranza, de los labradores. Habla de conceptos como, por ejemplo, la cocina. La gente de mi pueblo hacíamos la vida en la cocina. Todo era en la cocina. Se habla de la camisa-camilla, del escaño, de los corrales, de las majadas, de los pozos de riego. Tú aquí tienes un poema que dice: emerge del brocal. Exacto tu recuerdo. Y aquí en Comala, Luis Mateo Díez habla de los pozos, porque la escuela de Sierra Pandrey fueron fusilados por la guerra y requisaron todas las propiedades de la Sierra Pandrey. Pero quedó la biblioteca, y la biblioteca fue director de ella durante mucho tiempo González de Lama, que había sido uno de los que había fundado la revista Espadaña. Y ahí en la Fundación Sierra Pandrey fue director y gerente durante muchos años Antonio Gamoneda. Y bueno, la Sierra Pandrey allí en León es una institución, hay una biblioteca, la biblioteca Antonio Azcárate, que es una maravilla. Bien, solamente decir un par de cosas más sobre estos libros que también he leído. Son libros sobre, aquí dice El sol de la nieve y la desaparición de los niños en Celama. En Celama, en la novela, prácticamente no hay niños. ¿Dónde están los niños de Celama? Entonces escribe este libro para decir que es que los niños se escondieron, desaparecieron. Hay quien decía, cuando se decía, come porque si no llama sacauntos, come que viene el hombre del saco, come que tal. Bueno, pues allí hubo también un caso de esos y la gente de repente se quedó sin niños porque los niños desaparecieron. Pero él los resucita en El sol de la nieve. Hay que decir que entre comillas, entre las líneas, hay mucha poesía. Luis Mateo Díez, aunque no quiera, se queda un gran poeta. Y tiene ilustraciones de su hermano, se llama Antón Díez, es un gran pintor, que aquí tiene las ilustraciones, y creo que ya no queda nada más. Solamente decirles que, a pesar de todo, yo les recomiendo que vean la película El Filandón, donde Luis Mateo Díez interviene como actor y además interviene con un cuento muy bonito que se llama Los grajos de Cochambe, que habla de un cura que está en la catedral y se convierte en grajo. En fin, vean la película El Filandón, vean a Luis Mateo Díez y sobre todo, no dejen de volver para el próximo mes, el segundo martes. Tenemos la suerte de que ya ha venido Eladio, así que Eladio, Buenas. Y te quería preguntar, porque me ha recordado muchísimo a Metterbull, al poemario que se titula, bueno, en español debe ser Invernaderos, Ser,
Y porque el unicornio, la dama, el bosque, te quería preguntar si es algo casual o has leído, tienes influencia del simbolismo de Metternich. Contestaré un poco en clave dando referencias. Es un símbolo universal. Sí. Hablemos de la gran diosa mediterránea, hablemos de Robert Graves. Os recomiendo ese libro, si no lo habéis leído, el de la diosa blanca. Es un texto fundamental para nuestra cultura europea y para entender un poco el origen de la poesía, además. Habla de la poesía, ¿no? Y su relación con la dama, con la gran dama. Bueno, es un símbolo, pero alude a la diosa primitiva, la de los cultos arcaicos, ¿verdad? Mediterráneos. Alude a la propia poesía. Bien, sí, puede ser el poeta que has mencionado y bueno, hay muchos más, sí. Bueno, enlazando con tu dama, el poema se titula Señora, Quercus Ilex, que es la encina, es un poema dedicado a las encinas de mi infancia. Arraigada desde siempre en mi memoria, pueblas el paisaje de mis recuerdos. El abrigo de tu vegetal majestad protege en la oscuridad de la noche cada uno de mis sueños, que germinan prendidos de tus raíces y se elevan al ritmo cadencioso del centenario impulso de tu savia. Milenaria hacedora de presagios, pertinaz oráculo de los dioses, revelas los enigmas de la vida al oído avezado en tus misterios. Es el tenue murmullo de tus hojas, las que acuna el viento en el arrullo del llanto de lluvia, anuncio de nuevas promesas, muestra de sabiduría, atisbo de inmortalidad. Renuevas en cada brote tu destino protector de material vocación, al amparo del verdor de tu copa y su sombra generosa, bienes codiciados del estío, se refugian las aves bulliciosas que ocultan su plumaje en la espesura glauca de tus ramas. Eres el árbol sagrado, fértil en líquenes y musgos, morada de ninfas silvestres que bordan con hilo de plata la corteza de tu tronco en la humedad del otoño y la trémula luz del invierno. Tus raíces penetran la hondura de las edades y te elevan con la lentitud de los siglos hasta el éter majestuoso, donde se recorta el globo henchido de tu copa para erigirte el faro de nómadas, principio de estabilidad en el mar moviente de los tiempos. Soberana de dehesas y atalayas, nodriza de rebaños y piaras, despliegas tu río cobijo sobre sedientos pastores solitarios que te sueñan en su trashumancia. ¿Qué decir de tu porte altivo, del verde empolvado de tus ropajes, dama de orgullosa prestancia? Agitas en la luz de la mañana las joyas que te adornan y ennoblecen tu retrato, zarcillos dorados al sol, encapuchados frutos madurados por el astro de tu paciencia. Caigo rendida a tus pies leñosos, calzados de musgo cada invierno, mientras dadivosa me ofrendas el más generoso de tus dones y te inmolas en la llama que consume el espesor de tu tronco para convertir sus brasas en palpitante calor. Sí, es un bestiario. Cuando voy a mi pueblo, bueno, ahora ya llevan 2 años o 3 que no, pero ocurría que la habitación donde yo duermo, pues llegaban allí a las 5 de la madrugada, ya en el buen tiempo, se ponían allí unas golondrinas en el afeizar de la ventana. Ya me ha jorobado el sueño, amiguitas. Daba así unos golpes, pum, 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 y se iban. Nada, la cosa duraba 10 minutos, a los 10 minutos, y entonces escribí este poema en el que incluí en este bestiario. El alba tiene voz de golondrina. Aquí estoy otra vez con mis maitines. He llegado a este alero de tejas demacradas, al corazón de cobre que lleva como sangre eléctricos latidos, al balcón que despide a la aurora.
¿No esperabas el regreso de este pico de oro, esta gracia rapsoda, este vital discurso que te traigo? Me han pedido que vuelva y hable, trine, redunde, cuchichee. He de afirmarlo, escucho tantos chismes que el aire tiene y va desgarrando en la memoria oscura de mi sala y que quiero contar cuando regreso. En los firmes océanos de la atmósfera soy un catamarán. Mi doble quilla flotó sobre las olas transparentes, donde las rojas islas del ocaso enjugan luz y viento en arrecifes de coral vaporoso, en donde alguna tormenta desmigaja el agua entre sus dedos verticales y la devuelve al suelo. Luego llegué a un lugar donde la luna enseña sin pudor toda su alma como un niño rollizo de Albatén. ¿Te interesa mi historia? Tengo días para seguir de labia y parloteo y saludar al sol, al campo, las colegas, recitar unos versos, tener un soliloquio, contar la tabla del 4 y del 5 y del 6. ¿Qué te parece si te aligero el sueño otra mañana? A Cristina, que es la primera vez que viene, pero no va a ser la última, ¿verdad? Espero que no. Bueno, gracias. Mi poesía no tiene nada que ver con lo que habéis escuchado ahora. Mi poesía va de amor, puro y duro, simplemente. Y bueno, este poema se titula Diamantes pasajeros y trata sobre la... Bueno, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a irse, pero también tiene el derecho a volver cuando la persona considere. Entonces dice así: tengo un trato. Si vuelves, jamás te preguntaré dónde fuiste, por qué te marchaste o si me añoraste. Tan solo me sentaré a tu lado, me reiré con tus aventuras y te abrazaré cada vez que tu voz tiemble. Yo también me fui muy adentro. No me preguntes si volví, si marché sola, ni si me quedaré por ti. Mi viaje fue improvisado, accidentado, con unas fuertes perturbaciones que me rompieron en 1000 pedazos. Todavía estoy buscando los trozos que volaron por los aires. Algunos dicen que me vieron en Londres, otros en Buenos Aires, y los que me conocen saben que jamás salí de Madrid. Tengo un trato. Tú me abrazas y yo te beso, como si el tiempo hubiera curado las heridas de un viaje que jamás tuvo billete de vuelta. Tengo un trato. Yo te acaricio y tú me arrancas como si las ramas del árbol que alimentamos nunca se hubieran secado. Tengo un trato. Yo te amo y tú me amas como si este viaje nunca hubiera empezado. Ya se la ha visto. Buenas tardes. Aquí tenemos muchos compañeros. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, a ti también. Yo, abundando en las cosas que estás diciendo tú de Villagrino, del campo, pues voy a leer un poema de este libro mío que se titula Volver a la infancia. Y primero le quiero dar la enhorabuena a nuestro amigo José María por este maravilloso libro, que me ha encantado todo lo que has leído, muy bueno, y además lo bien que lo recitas. Como has dicho, porque hay que recitarlo bien, porque si no se estropea el poema, como nos has dicho. Bueno, pues se titula Volver a la infancia. Al entrar en el jardín, los colores delicados de las rosas, el símbolo de la esperanza en la hiedra. He vuelto a la infancia, donde los ángeles mecían los sueños, a exhalar libre los olores de los caminos, ebria de sol y de armonía. Rememoro las cosechas por los márgenes del río, despierto en los sueños en lontananza, quedar ensimismada entre los azules de las libélulas, perderme entre los juncos, pasear a ras de agua y adentrarme en campo firme. Modifico el pensamiento paseando bajo los manzanos y en las cepas, transparencia de racimos, cepas desvanecidas por el viento,
signos que traen pájaros. Es un lugar para la espera. Siento un pálpito cuando llego en la casa, con la costumbre del tiempo, entre luces y susurros. La casa está llena de gente que inspira vida. Y en esta conocida dimensión, el abuelo fuma su pipa en el viejo sillón. Es un lugar para la espera. Desde aquí parte el silencio que conquista territorios de nostalgia. Cae mi cuerpo y asciende hacia el alma mi sexo. Caen las torres y surgen nuevos dioses ocultos. Soy un ser de oro y barro, amasado en el gozo. Soy espejo del trueno y corriente sin río. Interrogo y me pienso, falaz, incomprensible. Es tu cuerpo el paisaje que navegan mis dudas. No hay más alma que el cuerpo y el tiempo es su profeta. Mi carne es el espíritu donde pacen los ángeles. Pues vivir y morir son la cara, el reverso del azog esplendente engendrando los himnos. Has nacido, estás muerto, has amado, soñaste, una duna, una cumbre, deseaste otros cuerpos. En el sexo te cumples, profeta de la aurora. No hay más alma que el cuerpo y el espíritu canta. Primero vamos a escuchar a Carlos Corosa y luego seguiría el audio.
como el tiempo es oro, hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí. Una cosa muy importante, no se olviden de que el 25 en la Fortuna tenemos el Finlandón. Y cuando no tenemos una cosa, tenemos otra.